Perfecto. Ya ¿vale? está. Si tú lo haces, graba tudo, não há problema, ¿vale? E depois Apareceu hablo. uma luzinha roja? Sí, sí, aparece. Vale. Vou vendo. Então, quando confessamos nossos pecados, Entonces, regresando, nosotros cuando confesamos nuestros pecados, então nós vamos receber mais que perdão. Deus vai fazer um tratamento em nossa vida. entonces vamos a recibir más que perdón. Dios va a hacer un trato diferente en nuestra vida. Ok. Em 2 Samuel 11:27, En 2 de Samuel 11:27, Davi, ele foi confrontado quanto ao seu pecado. David fue confrontado con su pecado. Então ele falou que ele desagradou os olhos diante dos olhos do Senhor. Entonces él dijo que había desagradado ante los ojos de Jehová. Recorda que na classe anterior nós falamos que ele pecou contra Urias, ¿Te acuerdas que en la clase anterior nosotros hablamos que David pecó contra Urías? quanto a sua esposa e quanto aos que morreram por causa desse pecado? Contra su esposa y con los que murieron por causa de su pecado. Mas ao mesmo tempo ele reconhece que ele pecou contra Deus. Pero al mismo tiempo él reconoce que pecó contra Dios. Então ele sabe que desagradou a Deus. Entonces David sabe que desagradó a Dios. Todo pecado desagrada a Deus. Todo pecado desagrada a Dios. E Deus falou para Davi Y Dios habló para David. como seria o desdobramento desse seu pecado. ¿Cómo sería el Desarrollo. desarrollo de su pecado? Ele teria muitas consequências. Y va a tener muchas consecuencias. Thalia, você poderia ler aqui esse texto? Sí, dice, esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No se apartará jamás de tu casa la espada. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y al 7º día murió el niño. Se envejecieron mis huesos, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ok. Então, a espada, várias pessoas da sua casa iam morrer pela espada. Entonces, varias personas de su casa fueron muertos por espada. Também as suas mulheres foram entregues a outros homens. También sus mujeres fueron entregadas a otros hombres. O filho que nasceu por causa desse pecado morreu. El hijo que había nacido por causa de su pecado también murió. Então foram consequências muito dolorosas para Davi. Entonces fueron consecuencias muy dolorosas para David. E da mesma forma que o pecado de Davi teve consequências graves, os nossos pecados também. Y de la misma forma en que el pecado de David tuvo consecuencias graves, de la misma forma para nosotros también. Outras pessoas podem sofrer por causa da consequência do meu pecado. Otras personas pueden sufrir por consecuencia de mi pecado. E também ele fala aqui que os seus ossos envelheceram. Y también él habla que sus ojos se envejecieron. Então o pecado pode ter consequências no nosso próprio físico. Y entonces también el pecado puede tener consecuencias en nuestro propio físico. E o próprio Davi, depois de confessar seu pecado, Y el propio David, después de confesar su pecado, ele declara no Salmo 32:3, él declara en el Salmo 32:3, que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não tem como culpar de alguma iniquidade. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. E o espírito não seja enganado. Y en cuyo espíritu no hay engaño.
Então, o melhor que tem é não pecar. Entonces, lo mejor que tenemos es no pecar. Agora, se pecar, confessar o pecado para que seja perdoado. Ahora, si pecamos, tenemos que confesar nuestro pecado para que éste sea perdonado. Agora, porque Deus perdoou, nem sempre ele vai tirar a consequência desse pecado. Ahora, porque Dios hubo perdonado, no siempre va a quitar las consecuencias de ese pecado. Daria, por favor, leia Salmo 51. Sí. ¿Completo? Sim. Vale. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Quando a Bíblia fala de confessar pecado, Cuando la Biblia habla de confesar los pecados, não é apenas chegar diante de Deus e falar, me prostituí. no es apenas llegar delante de Dios y hablar. Yo me prostituí. Percebe que Davi teve uma conversa longa com Deus por causa do seu pecado? ¿Te das cuenta que David tuvo una conversación larga con Dios por causa de su pecado? Confessar pecado é isso. Confesar pecado es justamente eso. É detalhar diante de Deus aquilo que ele fez. Es detallar delante de Dios aquello que Él hizo. De que forma isso confrontou a santidade de Deus. La forma en que eso confrontó la santidad de Dios. É falar sobre o seu arrependimento, que é uma mudança de mentalidade. Es hablar sobre su arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad. É tomar decisões de que não vai voltar a pecar naquela área. Es tomar la decisión de no volver a pecar en esa área. É analisar o efeito desse pecado na sua vida. Es analizar el efecto de ese pecado en tu vida. É assumir compromissos de fidelidade a Deus. Es asumir compromisos de fidelidad a Dios. E várias outras coisas. Y así varias otras cosas. Isso é confissão de pecado. Eso es confesión de pecado. Não é chegar diante de Deus com uma frase só e acabou. No es solamente llegar delante de Dios con una frase y ya se acabó. Deus quer trabalhar no íntimo do que está confessando. Dios lo que quiere es trabajar en lo íntimo de lo que estás confesando. Então, Davi pede a Deus compaixão e perdão do pecado. Entonces, David pide a Dios la compasión y el perdón de los pecados.
Ele admite que é um pecador. Él admite que es un pecador. Ele confessa que pecou contra Deus e que o que ele fez é algo mal. Y él confiesa que pecó contra Dios y que lo que hizo fue algo malo. E ele conversa sobre sua natureza pecaminosa que vem desde o seu nascimento. Y él habla incluso sobre su naturaleza pecaminosa que vino desde que nació. Ele concorda com Deus quando Deus diz que aquilo é pecado. Él concuerda con Dios cuando Dios dice que eso es pecado. Deus tem expectativas com relação a nós. Dios tiene expectativas con relación a E nosotros. quando nós frustramos essas expectativas, nós temos que concordar com Deus que nós o frustramos. Y cuando nos frustramos sobre esas expectativas, nosotros tenemos que concordar con Dios que nos hemos frustrado. Ele está falando agora de um coração que está sendo sincero e um coração que é sábio diante de Deus. Y él está hablando ahora sobre que es un corazón sincero y un corazón sabio delante de Dios. Ele confia que Deus vai perdoá-lo por completo. Él confía que Dios va a perdonarlo por completo. Ele pede por sua recuperação. Él pide por su recuperación. Ele quer uma restauração quanto à alegria e esperança, Él quiere una restauración en cuanto a alegría, en cuanto a uma esperanza, consciência limpa, una conciencia limpia, manter-se motivado, mantenerse motivado, manter uma comunhão com Deus tener una comunión con Dios e o desejo de ser obediente. y el deseo de ser obediente. E ele faz 4 compromissos diante de Deus: Y David hace 4 compromisos delante de Dios. ensinar as leis de Deus, Enseñar las leyes de Dios, anunciar a salvação com grande gozo, anunciar la salvación con gran gozo. ele vai adorá-lo, vai louvá-lo Él va a adorarlo, él va a alabarlo e vai manter um coração humilde e arrependido. y él va a mantener un corazón humilde y arrepentido. Isso é um arrependimento genuíno. Eso es un arrepentimiento genuino. Percebe que não dá para chegar diante de Deus e simplesmente dizer: Senhor, eu adulterei. Te das cuenta que no es simplemente llegar delante de Dios y decir, Señor, yo he adulterado. Porque Deus quer trazer cura no meu coração. Porque Dios lo que quiere es traer sanidad a nuestro corazón. Então eu tenho que conversar com Deus sobre aquilo que eu acabei de viver e que o desagradou. Entonces yo lo que tengo que hacer es conversar, es hablar con Dios sobre lo que he vivido y habla lo último, Chia. E eu recordo que eu abri. Bueno, yo lo que tengo que hacer es hablar con Dios y decirle lo que he vivido con ese pecado. Isto. Graças. Então, por isso eu falava com minha filha. Entonces, por eso yo siempre hablaba con mi hija. O que você vai fazer depois que você pecou? ¿Qué es lo que vas a hacer después de que pecaste? Deus olha para o pecador e tem misericórdia dele. Dios oye al pecador y tiene misericordia de él. E Deus tem a graça tão grande de oferecer muito para esse pecador. Y Dios tiene tanta gracia para ofrecer a ese pecador. Agora, se eu não apareço diante dele para falar sobre o meu pecado, Ahora, si tú no vas delante de Dios para hablar sobre tu pecado, você perde todas essas bênçãos que o Senhor tem para compartilhar com você. tú pierdes todas esas bendiciones que el Señor tiene para compartir junto contigo. Aqui nós terminamos o que nós estávamos aprendendo sobre... como é a palavra? Integridad. Bueno, aquí es donde terminamos lo que hemos estado aprendiendo sobre integridad. Ok? Que Deus nos abençoe a ser íntegros. ¿Vale? Que Dios nos bendiga y nos haga ser íntegros. Vencendo as tentações. Venciendo las tentaciones. E quando não vencer, comparecer diante de Deus para falar sobre o nosso pecado. Cuando no somos capaces de vencerlo, presentarnos delante de Dios y hablar sobre nuestro pecado.
Uhum. Muito obrigada, Thalia, que Deus te abençoe. Gracias, Che. Juana, agora é Gracias, contigo, Talía. querida. Gracias, Alair. Gracias por enseñarnos a ser cada día mejores líderes. De verdad, es una reflexión que hacemos. Bueno, voy a compartir por acá. Y mientras comparto, quiero expresar que he recibido un mensaje de ánimo muy hermoso. Ha sido la tarea de los PG esta semana y ha sido un mensaje que me ha dado mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho el querer seguir comprometida para crecer, porque de verdad fue un mensaje muy especial y de alguien que yo no lo esperaba. Entonces fue muy especial para mí y espero que tú también lo hayas recibido. Bienvenidos y bienvenidas todas en este compartir de conversar sobre lo que Dios tiene para nosotros y de lo que Dios está formando en cada uno de nosotros y nosotras para ser cada día mejores líderes en todo aquello que asumamos, bien sea un ministerio, bien sea un PG, bien sea una iglesia, un grupo de niños, jóvenes, adultos, mayores. Lo importante es que estas actitudes que Dios está sembrando en ti y en mí es para que las pongamos en práctica, para que las apliquemos. Recordemos que la vez pasada vimos el paso número 5, que fue servir unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Recordemos que vimos esa primera parte de servir o ser servido. Recordamos el verso de Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Allí nos exhorta Dios entonces que nosotros estamos aquí para servir, no buscar que nos sirvan y siempre pensar de ese modo egoísta y egocéntrico, sino de un modo social para todos, para más allá. El segundo punto fue aprendiendo por el ejemplo de otros. Tuvimos aquí el ejemplo de Jesús principalmente, como él a sus discípulos le lavó los pies, lo vimos en Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lavarse los pies era ese acto de humildad, de sencillez que tenían las personas de clase media muy baja en la época de Cristo, pues. Pero él no escatimó, siendo el hijo del rey, pues, en volverse como el más sencillo y el más humilde y lavarle los pies a sus discípulos. Y lavarle los pies es precisamente ese caminar, limpiar ese camino. ¿Con qué caminamos? ¿Con qué andamos? ¿Con qué formamos huellas? ¿O formamos una estela en el andar? Pues con nuestros pies. Los que tenemos el privilegio de tenerlos simbólicamente, los que no, pues los que andamos por la vida, el recorrido de la vida. Entonces Jesús allí estaba limpiando los pies de sus discípulos, sus caminos, y así tenemos nosotros como líderes que limpiar los pies, el camino, el obstáculo de esas personas que tenemos a nuestro cargo. El tercer punto que vimos no es fácil, pero vale la pena, porque Dios tiene una recompensa para ti, para mí y para todos. Lo vimos en Hebreos 6:10, porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, este fue lo que vimos la semana pasada, lo recordamos. Y hoy vamos a continuar con el paso número 6, soportándonos unos a otros. ¡Wow! Qué difícil es convivir, qué difícil es aceptar que hay personas diferentes a mí y que no piensan como yo, que no son como yo, y llego a un punto de qué hago con este sentimiento. ¿Quién puede abrir allí su micrófono y expresar lo que ve, lo que le hace sentir esta imagen que aprecia allí? A ver, alguien. Fue gritos, enfado, reclamos. Muy bien, Thalía.
eso, gritos, reclamos, enfados, señalamientos, ¿verdad? Porque de repente hay algo en lo que no están de acuerdo, están discutiendo, y eso sucede en nuestro día a día. Pero Dios es tan maravilloso que Él nos manda a convivir en amor y nos da las señales, nos da los pasos que debemos hacer. Y aquí nos está dando un mandamiento: soportarnos unos a otros. Lo vemos aquí en Efesios 4:2. Jessica, ¿puedes leer Efesios 4:2? Sí, Juana. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Muy bien. Amén. Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No es fácil convivir, no es fácil tener a los hijos rebeldes, al esposo que de repente ronca y no me deja dormir. No es fácil tener a la hermana mayor o menor que se pone mi ropa y que me la daña. No es fácil el compañero de trabajo de repente que asume sus funciones, pero también quiere asumir las mías, buscando opacarme. No es fácil ese hermano de la iglesia de repente que todavía no tiene ese nivel espiritual o ese crecimiento espiritual, y todavía entonces lo vemos hablando del prójimo, del hermano que yo estimo, en fin. Todas estas cosas pasan, pero Dios nos dice que aunque esto pase, debemos soportarnos con amor los unos a los otros. Y esto no es más que en un término más común para nosotros: tolerancia. Dios nos pide que seamos tolerantes, que toleremos, que seamos pacientes, que seamos entonces ecuánimes en nuestras emociones. Y esto lo apliquemos en el mundo nuestro, en el mundo real, en el mundo cotidiano. Soportarnos, tolerarnos, significa precisamente eso: aceptar las debilidades de otros. Cuando dejamos de quejarnos de sus defectos, entonces podremos comenzar a amarlos. A veces nos enfrascamos muchas veces más en ver las debilidades del prójimo, del que está a nuestro lado, y vemos solamente esa parte negativa. Seguro que esa persona tiene cosas positivas. Te puse esta imagen aquí porque me hizo acordar a mi hijo, el mayor, cuando estaba más pequeño, que él se ponía en esa posición y decía: ay, Diosito, dame paciencia para mi mamá. Él decía mucho eso y ponía sus manos así: Señor, dame paciencia para mi mamá. Yo me reía cuando, pasaban cosas, y me hizo acordar mucho a él. Y es precisamente eso de lo que de repente nosotros debemos hacer, esa actitud de decir: Señor, dame paciencia con mi esposo, con mi esposa, con mi hermana pequeña, con mi mamá que a veces está demasiado con tantas reglas, en fin, con todos. Pero siempre acercarnos al Señor para pedirle esa paciencia, así como nos enseñaba Lair, que tenemos que tener ese diálogo como David lo tuvo con Dios, nosotros, para pedirle también esa actitud de soportar a nuestro prójimo. Veamos que en Proverbios 19:11 también lo expresa: la cordura del hombre tiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto. En el argot popular se dice mucho: la batalla que se gana es aquella que se evita. Y eso lo dicen muchas personas y lo decimos muchas madres con nuestros hijos, sobre todo cuando entran en una actitud de rebeldía o de airarse con otras personas. Le decimos porque es de sabios muchas veces detener el furor, detener la ira. Aquí nos está hablando Dios simplemente de que aprendamos a gestionar la ira y dejar pasar la honra, dejar pasar la ofensa, con honra, porque es una actitud de sabiduría, porque muchas veces nos ofuscamos por cosas que no tienen sentido o a lo mejor muy simples o sencillas. Tenemos que saber discernir cuando realmente yo debo entrar en una actitud en la que debo hacer valer mi idea o mi respeto o
o una situación, pero no todas. A veces hay personas que ofenden, muchas veces porque sencillamente crecieron así en un mundo, no han tenido esa educación para hacerlo de manera diferente. Entonces nosotros tenemos que empezar a discernir y dejar pasar por alto, o sea, hacerlo pasar esa ofensa. Tenemos que ser muy controladores de nuestras emociones, sobre todo del furor, de la ira. Este proverbio entonces nos ayuda a entender el concepto de soportar. La honra del hombre bueno es pasar por alto la ofensa. De repente preguntarnos, ¿de verdad vale la pena que yo aquí responda? ¿De verdad vale la pena que yo aquí me ofusque? ¿O mejor me retiro y paso mi molestia en otro clima? Hago un stop. Se llama de repente, muchos lo llaman como la técnica del semáforo. Hago un stop ante la ira, ante el furor, pues yo me pongo en rojo, me alejo, reflexiono y regreso nuevamente al diálogo con esas personas. En Efesios 4:2 nos lo vuelve a decir: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. ¿Qué actitudes debemos manifestar entonces los cristianos para soportarnos unos a otros con amor? A ver, según esto, ¿qué actitudes debemos manifestar? ¿Alguien que abra su micrófono? La paciencia sobre todo, ¿no? La paciencia, sí, sobre todo. ¿Y qué más? ¿Hay otras más? El no, como tú decías, el no sentirnos quizá a veces superiores, porque muchas veces cuando tenemos ese tipo de conflictos con las personas es porque obviamente pues no estamos de acuerdo con lo que pensamos. Tenemos un nivel de pensamiento diferente y quizá lo que la persona dice, yo lo pienso, o sea, yo pienso o considero que puede ser a lo mejor tonto o que puede ser, no sé, inútil, pero eso, o sea, no sentirnos más que la otra persona, sino como dice Efesios, ¿no? Ser humildes. Muy Y, bien. y como tú dices, quizá en ese momento no sea el momento para discutir, simplemente lo dejamos pasar y cuando estemos más calmados, pues ya se habla sobre el tema. Muy bien, Thalía, lo has explicado muy bien y en esas palabras que tú expresaste se aplican estas tres actitudes: humildad, mansedumbre y paciencia. Wow. Humildad, mansedumbre y paciencia son tres actitudes que Dios nos está pidiendo que tengamos para aprender a soportarnos unos a otros. Humildad, y debemos entenderlas y aprenderlas, pero aprenderlas con H, que la tengamos, la obtengamos. Humildad, mansedumbre y paciencia. Veamos un poquito de estas cosas en nuestra vida cotidiana. Ejemplos de humildad. Piensa siempre en tu familia y en tus amigos. Piensa en ellos porque son los que están más allegados a ti. Siempre busca el bienestar para todos, tus hermanos en la fe también. Aprende de quienes tienen más experiencia que tú. Dicen que nadie aprende por consejo, sino por experiencia, pero entonces también hay que escuchar y también hay que ver aquellos ejemplos de los que tienen más experiencia, tal vez nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros padres, algún tío, algún abuelo, alguien que ha tenido, que sepamos nosotros que ha hecho buenas obras, independientemente de que muchos no tengan a Dios en su corazón, sino porque no han tenido la oportunidad, pero que han sido personas buenas. Tenemos que aprender de ello. Empieza desde abajo. Muchas veces tenemos que hacer cambios y empezar desde abajo. Aquí comparto una vez cuando yo llegué aquí, que Osvaldo, y lo he dicho muchas veces, Osvaldo me dijo: ¿sabes tú que tienes que empezar de cero? Y me sonó fuerte su frase en ese momento, porque yo estaba, creo que no tenía más de una semana aquí. Y sí, yo lo sabía, pero que alguien me lo dijera fue así como que impactante. Y le dije: sí, tengo que empezar de cero en un nuevo lugar. A pesar de los estudios, a pesar de toda la experiencia que de repente yo pude traer en mis maletas, yo tenía que empezar de abajo. Y he empezado de abajo.
y he ido creciendo con personas como todas ustedes que están aquí, y mis pastores y la gente con la que comparto. Agradece lo que tienes desde el principio. El espíritu de agradecimiento es un acto de humildad. Agradecer lo que tenemos, no tanto quejarnos por lo que no tenemos. Pasamos muchas veces la vida quejándonos por lo que nos hace falta, pero no agradecemos lo que tenemos. O que no tengo, qué sé yo, una cafetera, pero tengo café. Y a lo mejor con café compro una bolsita para colarla, qué sé yo. Pero me paso quejándome por lo que no tengo. Debo agradecer lo que tengo, tener vida, tener la oportunidad, tener los hermanos de la iglesia, la familia, la cama donde duermo. Entonces son actos de humildad que yo debo tener y que Dios nos los pide para poder entonces entender a otros y soportarnos. Ejemplos de Luana, mansedumbre. Dime, esse aprender de quem tem mais experiências. Sempre vamos encontrar alguma pessoa com mais experiências. Então, se nunca chegamos num ponto que não há outra pessoa que não pode nos ensinar. E muitas vezes vamos aprender com essas pessoas à distância, não? Lendo um livro que está falando de sua experiência, então está cerca mesmo dessas pessoas. E não perder a oportunidade de aprender isso, não? E este outro aqui é estar contente com o que eu tenho e sonhando com algo mais. Então, se tem gente que vive sonhando com algo mais e não é feliz com o momento que estás. Não, mesmo que eu estou nessa parte aqui abaixo, eu estou contente porque eu estou feliz, pero eu sei que é transitório. Daqui a pouco eu tenho mais. Pero não vou deixar de viver contenta com o que tenho agora. Muy bien, Alaira, así es. Gracias por reforzar esas ideas, Alaira. Es así. Y siempre buscando y discerniendo en quien tiene más experiencia, pero una experiencia sana, una experiencia positiva, una experiencia que aporte al bienestar. Ejemplos de mansedumbre. Modera la ira y sus efectos desordenados. Es lo que nos dice Dios. Tenemos que buscar la manera de gestionar esa ira, esa rabia, esa emoción que es una de las más difíciles de manejar. Y hay herramientas sencillas para poderlo hacer. La primera y principal es que tú tomes conciencia que te desbordas en ira. Que hay cosas que te dan mucha molestia, que no lo sabes hacer, que inmediatamente reaccionas, a lo mejor tirando puertas, o a lo mejor insultando, o a lo mejor golpeando una pared o haciendo daño. Entonces, una vez que tú identificas que efectivamente eres una persona que le cuesta gestionar la ira, ya por allí es un primer paso. Identificar que efectivamente necesitas hacerlo y luego ponerte en comunicación con Dios. Una vez que te pongas en comunicación con Dios, pues seguir ese camino de gestión de la ira, porque efectivamente tiene muchas consecuencias desordenadas cuando nos desbordamos en ira. Aceptar la voluntad de Dios. El aceptar la voluntad de Dios es un ejemplo de mansedumbre. Cuesta mucho. Particularmente yo he agregado en mis oraciones al final decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad, porque tú siempre sabes lo que me conviene, pero dame la fuerza para aceptarla, porque soy una persona emotiva, soy una persona emocional y todas las personas actuamos por emociones y deseos. Entonces tenemos que decirle al Señor que nos dé esa actitud de tener mansedumbre para aceptar lo que Él está permitiendo para mí. Porque si Él está permitiendo para mí algo, aunque yo en el momento no lo entienda, seguro que es para bien, seguro que es para bendición, porque Él siempre quiere eso para nosotros. Sé obediente a las normas de la casa, obediente a las normas de la ciudad, obediente a las normas de Dios, a las normas cristianas, a lo que está en nuestro manual de instrucciones, la Biblia, ese manual maravilloso, ese libro de
de actuación y de lo que Dios quiere para ti, para nosotros. Seamos obedientes, que es lo último que dijo Alair cuando mostró la actitud de David ante el reconocimiento de su pecado. Él tuvo y le pidió la disposición para ser obediente por siempre y para siempre cuando reconoció su pecado. Fue una actitud de David de mansedumbre. Ejemplos de paciencia: dejemos de juzgar, adoptar una perspectiva distante, observa. A veces nos lanzamos de una vez a hacer un juicio sobre una persona, seamos prudentes. Perspectiva distante es prudencia. A ver, ya va, ¿qué está pasando aquí? Observo cuáles son las circunstancias que rodean a esta persona, a este niño, a este hermano, a esta hermana de la iglesia, la hermana de la familia. ¿Qué está pasando? Observemos, aprendamos a aceptar los defectos del resto. No somos perfectos. Y evitar tomar decisiones en el clímax de las emociones. Siempre es algo que debemos tener como paciencia. Evitemos tomar decisiones importantes de gran impacto en nuestra vida cuando tengamos un clima en una emoción, bien sea de ira, bien sea de alegría, bien sea de tristeza, de frustración. En fin, en cualquier clímax de emoción, evitemos tomar decisiones. Ya en un estado más relajado, más paciente, más analizador, más observador de lo que está pasando, entonces podemos tomar decisiones. Estos son ejemplos entonces de actitudes que Dios nos pide en el verso de Efesios. Tenemos aquí una reflexión. A ver, Denise, ¿puedes leer esa reflexión? La humildad, la mansedumbre y la paciencia nos permite soportarnos con amor y también permite que en la iglesia haya... ¿Qué? ¿Qué puede haber? Unidad, ¿no? Unidad. Crecimiento. Crecimiento. Unidad Bien. también, ¿no? También. Muy bien. Y todo eso se encuentra en esta palabra. Paz. La paz es esa actitud, esa armonía, esa convivencia, cuando ya no hay conflictos, y si los hay se saben solucionar, cuando no hay guerras, cuando no hay luchas. Y es lo que todos buscamos, el mundo entero lo busca. Y es precisamente lo que nosotros como cristianos estamos buscando día a día. Paz en nuestra casa, paz en nuestra iglesia, paz en nuestra comunidad. Vivir entonces con situaciones o relaciones interpersonales no conflictivas. Esa es la paz. ¿Por qué debemos soportarnos las debilidades unos a otros? Veamos lo que nos dice Mateo 3:7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Vamos a ver qué quiere decir eso. Pues quiere decir que nosotros tenemos que autoevaluarnos primeramente, autoconocernos, identificar nuestras debilidades, defectos, fortalezas, para entonces nosotros poder ver lo que está sucediendo en el hermano. ¿Por qué? Porque todos tenemos debilidades y podemos caer. Por eso debemos evitar los juicios. Como seres humanos debemos reconocer primero nuestros errores para luego entonces poder o tener la oportunidad de repente hacer una observación en el error del hermano o de la hermana. Este versículo entonces nos está indicando que primero debo centrarme en mi propia debilidad, en lo que yo soy, en los cambios muy oportunos que yo tengo que hacer en mí. Esto no quiere decir que los que nos rodean no tienen defectos, vicios y pecados en su vida. También los tienen, pero primero debo evaluar esos vicios, pecados y defectos míos. Tener un tiempo de autoconocimiento. El autoconocimiento es muy importante para poder caminar. Todos tenemos eso. Dios quiere que enfoquemos primero en lo que debemos hacer y cómo podemos y debemos cambiar. Quiere que enfoquemos primero en nosotros. Recuerda que desde el principio Dios nos está diciendo que el amor primero viene de mí hacia los demás, no de los demás hacia mí. Dios actúa desde nuestro corazón para el resto.
Entonces aquí también nos pide, conozcámonos nosotros para poder entonces entender a los demás. Nosotros también tenemos fallas en las cuales otras personas tienen que aprender y a soportar. Nosotros decimos, ay, que no soporto a Talía, que no soporto a Danice, de repente dice Juana, pero ajá, ¿acaso de repente Juana le cae bien a todo el mundo? Pues no, Juana también tiene defectos que otros tienen que soportar de Juana. Entonces aquí, Denise, Alair, Talía, Jessica, Mamen, piensa en alguna de tus debilidades que irritan a otra persona. Y de repente, si en pocos segundos alguna de ustedes se atreve a compartir una de esas debilidades que ustedes saben que choca en la familia o en cualquier lugar, ¿alguna lo quiere compartir? Querer tudo para ahora. Sí, Yo muy iba, bien, Alain. yo iba a decir algo parecido, en plan, yo lo considero debilidad el querer ser perfeccionista, entonces eso me exige a mí, pero exige a las personas. Entonces, cuando no lo hacen como a mí me gustaría que lo hicieran, Sí, sí, bueno, muy bien. Estamos identificando entonces debilidades en nosotras. Y yo me uno a esa, a la de Alair y a la de Talía. Y cada una de nosotras seguro tiene y está expresando allí. Sé que muchas no se atreven a decirlo, no lo desean, pero eso pasa. Entonces, tenemos que entonces ahí ir desarrollando sentimientos o espíritus empáticos en nosotros. Mateo, aquí en este punto vamos a hablar de que Dios nos pide que seamos mansos, sí, pero no tontos, ¿ok? Porque tampoco es que Dios quiere que tú tengas una actitud pasiva y que entonces todo el mundo haga contigo lo que quiere, porque tampoco es así. Y Jesucristo lo demostró. Jesucristo fue manso, fue humilde, pero no era tonto, él era sabio para actuar, prudente para decidir en su momento, y siempre era muy asertivo. Él era muy asertivo, no todo el tiempo se quedaba callado. Entonces veamos esto, lo que Dios nos pide para que seamos mansos, pero no tontos. Mateo 10, 16. Talía, ¿puedes leerlo? los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Muy bien, astuto como serpientes y sencillos como palomas. Y el siguiente, Juan 18, 23, expresa, si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Fíjate que en el primero nos está diciendo que debemos ser astutos como serpiente y ya vamos a ver un poquito de esto, ¿no? Y sencillos como palomas. Pero en este segundo de Juan, fíjate que Jesús, con un tono adecuado, con un tono asertivo, él le dijo este fue el guardia que le dio la cachetada cuando él le contestó, cuando ya lo llevaban lo tenían ya para la crucifixión. El guardia lo cacheteó, entonces él le dijo, porque le había faltado supuestamente el respeto al sacerdote. Y él le dijo, si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? No se quedó callado Jesús, no soportó, fue asertivo en eso. Él no, o sea, me estás pegando, pero tampoco es que me voy a quedar callado. Y le replicó. Y entonces allí pues no se dijo más nada, simplemente siguieron las actitudes contra Jesús en ese momento. Pero él también dijo, bueno, corrígeme, dime, ¿por qué me estás pegando? Y eso debemos hacerlo nosotros. Veamos aquí, en los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuando yo vi esto, me puse a investigar y a ver diferentes fuentes. Hay muchas cosas que aprender, pero veamos lo que nos dice el diccionario de astucia. Habilidad para lograr artificiosamente cualquier fin. Hay gente que aplica la palabra astucia para la trampa.
para lograr aquello que desean, pero a nivel de trampa, haciendo cosas sin integridad. Jesucristo, Dios nos pide aquí que lo hagamos de manera íntegra, astutos. Quiere decir que seamos habilidosos, que utilicemos la inteligencia, que apliquemos la sabiduría, que la busquemos en Él, pero que busquemos esos fines. ¿Y cuáles son nuestros fines? Los fines de la iglesia, el bienestar, el amor, la integridad, el convivir, el dar el mensaje de salvación a esas almas perdidas, a nuestros hermanos. Tenemos que ser astutos y hoy en día, cuando hay tantas cosas, pues más astutos tenemos que ser. Siempre ha habido cosas malas, pero cada día como que se profundizan en muchas cosas, entonces tenemos que ser astutos. Y como la serpiente, descubrí un mundo de la serpiente que no conocía, pero coloqué aquí para que las viésemos, que son actitudes que científicos, biólogos sobre todo, han estudiado de este animal. Tienen capacidad de adaptación a las necesidades. La serpiente tiene un cuerpo flexible y su personalidad, entre comillas, le permite junto con su cuerpo adaptarse a cualquier relieve en el que ella anda, en su cuerpo flexible. Y a nivel de lo que han estudiado un poquito sus comportamientos de animal, pues tiene esa capacidad de adaptarse. Inclusive dicen algunos estudios que estuve leyendo, que ella llega a tener amistades con el ser humano, pero cuando se le trata bien, llega a tener esa buena relación. Entonces, allí podemos nosotros aprender, adaptarnos a muchas cosas, a los cambios. Alair, cuando mencionaba a David, me quedó muy claro y lo adapté, lo relacioné con esto. David decidió tener un cambio mental, esa actitud de cambio mental. Entonces, cuando nosotros hacemos cambio, al igual que la serpiente, estamos también tratando de hacer adaptaciones. Y la serpiente también cambia su piel en distintos periodos. Es precisamente esos momentos en los que reconocemos que nos equivocamos. Debemos quitarnos esa piel de ese pecado. Oh, es que mentí, Señor, me siento arrepentida, cometí este pecado, estoy cometiendo este pecado de mentira, de rabia, de celo, de lo que sea que yo le ponga al Señor. Entonces, una vez que tengo ese arrepentimiento genuino del que nos habló Alair, entonces quitarnos esa piel de ese pecado, como lo hace la serpiente, y desecharla y que nos salga entonces un espíritu nuevo, un espíritu de arrepentimiento que nos va a permitir caminar entonces de manera correcta. Son cautelosas las serpientes, tenemos que ser prudentes, no podemos dejarnos llevar por la ira. Ellas van despacio, poco a poco, observan el clima, sacan su lengua para percibir olores. Así tenemos que ser nosotros, poco a poco, ser observadores, no hacer juicios de una vez, no lanzarnos, ser silenciosos, precavidos. Entonces son actitudes que debemos tener en la vida para que nos ayudan a tener relaciones armoniosas con otro. Aquí en Romanos 12, 17, 19 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, aquí es una actitud de no ser tontos. Dios lo va a hacer por nosotros. Entonces no nos abalancemos a la ira, a querer con la venganza, porque estamos actuando entonces de una manera tonta, una manera que no está bien hacerlo. Entonces, ¿debemos consentir al que actúa mal sin llamarle a cuentas? No. Tenemos que llamarle a cuenta, pero tenemos que ser prudentes, primero poniendo a Dios, que Él es el que va a llevar la justicia por sus manos. Siempre tenemos que llamarle a cuenta, y no, porque recordemos un poquito en el Éxodo, rápidamente. Moisés habló con Faraón, se acercó, le dijo lo que estaba pasando, lo que le iba a suceder, porque el Faraón no estaba actuando bien. Primero lo llamó a cuentas. Y poco a poco, y después, ¿qué hizo Moisés?
permitió la ira de Dios. Pero Moisés le hizo ver a Faraón en lo que estaba fallando. Entonces Moisés no actuó con tontería, no fue tonto. Él fue manso, pero lo exhortó a Faraón. Faraón no escuchó, entonces recibió la ira de Dios. ¿Y cuáles son las actitudes entonces que Dios quiere de mí? A ver, Denise, ¿puedes leer Gálatas 6:1? Sí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, muy bien. Fíjate entonces lo que nos dice Gálatas 6:1. Fíjate las actitudes que nos pide. Aplicar la espiritualidad, exhortar al buen comportamiento, comportarse con mansedumbre, ser empático, piensa en ti mismo. Así como a ti te pasa, le pasa a los demás. Entonces hay que despertar ese espíritu de empatía. Dios quiere que actuemos así en este verso de Gálatas. Todo esto nos lo pide aquí. Apliquemos la espiritualidad, exhortemos al buen comportamiento a ese hermano, a esa hermana que está actuando mal en la iglesia, en la casa, en la comunidad. Comportarnos con mansedumbre, seamos empáticos. Pensemos qué puede estar pasando allí desde mi perspectiva o mi experiencia para yo poder ayudar. Sofía, ¿puedes leer Romanos 12, 17, 19? Bueno, Sofía. Ya. Okay. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno, todos los, lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estáis en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muy bien, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, fíjate aquí en colores como te lo dices, las actitudes que Dios te pide a ti, me pide a mí. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Fíjate lo que nos pide. Soportando, Colosenses 3:13 también te dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces nos pide que nos soportemos unos a otros, con paciencia, con tolerancia, con capacidad de adaptación, con mansedumbre, con humildad, con gestión de emociones, calmando a la ira, dejando pasar la ofensa para no entrar en conflictos mayores y perdonando unos a otros, de tal manera como Cristo nos perdonó a nosotros. Fíjate cómo Dios nos lo dice muy claro, lo que Él quiere que tú y yo hagamos. En Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Tenemos que cambiar, tenemos que crecer. Colosenses 3:12 nos expresa, vestidos pues como escogidos de Dios. Tú y yo somos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Son actitudes que Dios nos está pidiendo a nosotros. Esto es un test simplemente para pensar rápidamente de lo que hemos conversado. Nombra las cualidades que debemos demostrar para poder soportarnos unos a otros. Pues misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes y muchas más que las hemos expresado. ¿Quién gana en la iglesia donde los hermanos están el uno contra el otro? Satanás. Él es el que gana, nosotros no. Entonces esto fue fuerte para mí, inclusive escribir ese nombre, te lo tengo que confesar, pero es así, el enemigo es el que gana, porque Dios no nos pide que hagamos entonces contienda entre nosotros. Entonces, si la hacemos, no estamos ganando nada. ¿Quién gana en una iglesia donde los hermanos saben soportar el uno al otro?
Cristo, el Espíritu Santo. Con base en lo que hemos aprendido, ¿qué diríamos a una persona que está buscando la iglesia perfecta? Que no existe. La iglesia perfecta no existe. Buscamos la perfección con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos en esta clase, y si estamos en los estudios bíblicos, y si estamos en los PG, y si vamos a las mañanas de oración, y si entramos a la vigilia, y si conversamos con nuestros pastores, con nuestros líderes, o con esa persona que espiritualmente tiene mayor crecimiento, pues nosotros estamos en busca de la perfección que queremos. Pero una iglesia perfecta no existe, pero sí buscamos la perfección dentro de ella. Entonces, mis queridos y queridas, pues este es el resumen de lo que hemos hablado hoy, viviendo en un mundo real, actuando con humildad y mansedumbre, como nos lo dice Efesios. Que seamos mansos, pero no tontos, que actuemos así, con astucia, como la serpiente nos lo dice el verso, pero que seamos a la vez sencillos como las palomas, que tengamos libertad con responsabilidad, que Él va a cuidar de nosotros, que tengamos actitudes que Dios quiere de mí, que nos vistamos como escogidos y escogidas de Él, santos y amados, entrañables, con benignidad, humildad, amor, mansedumbre. Y entonces te digo, como termino siempre estos pasos, los unos a los otros, en amor, en ánimo, en soportarnos, en perdonarnos, en aceptarnos, en exhortarnos para ganarnos el cielo. Gracias y bendiciones.